Hoy vas a conocer 5 errores financieros que están arruinando a las familias. Errores comunes, errores que tú mismo podrías estar cometiendo ahora mismo. Quédate hasta el final, porque el último error es el que más familias cometen, creyendo que están haciendo lo correcto. Error número 1. Vivir con orgullo, no con números. Los Ramírez siempre quisieron aparentar estabilidad. No querían verse como una familia con problemas. No querían que los demás notaran que algo no estaba bien. Para ellos decir no puedo comprar eso era sinónimo de fracaso. Era vergüenza, era sentirse menos. Sentían que admitir límites era aceptar que estaban perdiendo. Y así empezó todo. No con una gran deuda, no con una crisis repentina. Empezó con pequeñas decisiones que parecían normales. Un televisor nuevo, aunque el otro todavía funcionaba. Un celular nuevo, aunque aún estaban pagando el anterior. Salir a comer todos los fines de semana, aunque el dinero ya no alcanzaba como antes. Comprar ropa, no porque la necesitaran, sino para no quedarse atrás, para no sentirse fuera del grupo. Vivían comparándose, con vecinos, con amigos, con familiares, y cada comparación los empujaba a gastar un poco más. Vivían con orgullo, pero no vivían con números. Nunca se sentaron a preguntarse, ¿realmente podemos pagar esto? ¿Esto cabe en nuestro presupuesto? Si alguien les preguntaba cómo estaban, respondían, bien, gracias a Dios, y lo decían convencidos, porque aceptar lo contrario les dolía más que la deuda, pero por dentro sabían que no era verdad. El problema del orgullo financiero no es solo que te hace gastar lo que no tienes, es que te impide aceptar que necesitas cambiar, te hace seguir aparentando cuando ya no puedes sostenerlo. Te hace gastar para impresionar a personas que no están mirando. Y ese fue el primer paso hacia el colapso. Error número 2. La deuda chiquita que se hizo gigante. Un día la lavadora se malogró. Un gasto inesperado, como los que nos pasan a todos. Nada extraordinario, nada grave, si tienes ahorros. Pero ellos no los tenían. Así que tomaron una decisión rápida. Pidieron un préstamo pequeño. Solo 800 soles dijeron, lo pagamos en unos meses y al inicio todo parecía bajo control. Pagaron las primeras cuotas sin problema, respiraron tranquilos, incluso se dijeron, ves, no era para tanto. Pero luego vino otro gasto, otra urgencia, otra necesidad y como ya habían pedido un préstamo antes, pedir otro parecía normal. Luego otro y luego otro. Deudas pequeñas, montos manejables, cuotas que parecían bajas, nada que pareciera peligroso, nada que encendiera alarmas, pero juntas se volvieron un monstruo silencioso, porque las deudas no destruyen de golpe, no llegan gritando, no llegan avisando, llegan despacio, se acumulan en silencio, se esconden detrás de cuotas pequeñas, y cuando te das cuenta, ya es tarde, porque las deudas no te quitan el dinero primero, te quitan la tranquilidad, te quitan el sueño, te quitan la paz, y te destruyen de poco a poco. Error número 3, el silencio financiero. Este fue uno de los errores más dolorosos. El padre, don Mateo, comenzó a ocultar sus deudas, no porque fuera una mala persona, sino porque tenía miedo. Miedo de preocupar a su esposa, miedo de decepcionar a sus hijos, miedo de admitir que la situación se le había salido de las manos. Así que decidió cargar con todo, en silencio. Pidió préstamos a su nombre, tarjetas a su nombre, créditos a su nombre, pensando, luego lo soluciono, pero su esposa, para no discutir, para no pelear, para no generar conflictos, hizo exactamente lo mismo, pidió créditos, compró a plazos, se endeudó sin decir nada, ambos estaban endeudados, pero ninguno sabía que el otro también lo estaba, vivían bajo el mismo techo, compartían la misma mesa, dormían en la misma cama, pero financieramente eran completos desconocidos. Hasta que un día sonó el teléfono. Buenas tardes, llamamos por el atraso de 3 cuotas. Ese momento lo cambió todo. Las miradas, el silencio, la tensión. Los dos estaban mintiendo, los dos estaban escondiendo, los dos estaban cayendo. El silencio financiero no solo destruye la economía, destruye algo mucho más frágil, la confianza. Error número 4. No tener un plan. Cuando las cosas ya estaban mal, los Ramírez intentaron reaccionar. Pero reaccionaron sin pensar, voy a conseguir otro empleo, voy a vender cosas, voy a hacer horas extras, todo eso está bien. El problema es que lo hicieron sin un plan, nunca se sentaron a analizar, nunca pusieron los números sobre la mesa, nunca se preguntaron qué estamos haciendo mal. Ganaban más dinero, pero también gastaban más. Entraba dinero por un lado y salía por 5. Trabajar sin un plan es como llenar un balde con un agujero, por más que llenes, siempre se vacía. Error número 5. Esperar a tocar fondo para reaccionar.
y finalmente llegó el golpe. Un día llegó una carta. La casa estaba en riesgo, no habían pagado cuotas, no habían respondido llamadas, no habían enfrentado la situación. Habían esperado y esperado y esperado, hasta que fue demasiado tarde. La familia cayó en una crisis económica, emocional y familiar. Discusión tras discusión, reproche tras reproche, culpa tras culpa. Dicen que uno toca fondo cuando ya no queda nada por perder. Así se sentían ellos. La lección final. Pero aquí viene lo más importante. Esta historia tiene una salida, una que ellos encontraron y que tú también puedes encontrar. Un día decidieron hablar, con sinceridad, sin culpas, sin orgullo. Hicieron un plan, cortaron gastos, cerraron tarjetas, buscaron asesoría, se comprometieron. Poco a poco salieron del hueco. Hoy viven con menos, pero viven mejor, porque entendieron algo clave. La estabilidad no se construye con ingresos, se construye con decisiones. Antes de que tú cometas alguno de estos 5 errores, recuerda esto. Lo que destruye a una familia no es la falta de dinero, es la falta de control. Y si crees que ganar la lotería garantiza una vida segura, el siguiente video demuestra lo contrario. Ganó la lotería y lo perdió todo. Te dejo ese video aquí. Recuerda, no hay buena vida con malas decisiones financieras.